Doctrina y Convenio 74. El bautismo de los niños. Versículo 3. La ley de Moisés. Tracy Brown dijo: la ley de Moisés se dio a los israelitas de antaño como un evangelio preparatorio, cuyo designio era preparar al pueblo para una más elevada relación por convenio con Dios, a través de Jesucristo. La ley, rica en un simbolismo que dirigía a los creyentes a esperar anhelosamente la venida y la expiación de Jesucristo, tenía por objeto ayudar al pueblo de Israel a centrarse en el Salvador, al ejercer la fe en Él, su sacrificio, y sus leyes y mandamientos en su vida, con la intención de llevarlos a un mayor entendimiento de su Redentor. Tal como hoy en día, se invitó al pueblo de Dios de la antigüedad a ver su vida por medio de Él, a fin de ver más en cuanto a Él en su vida. Pero para el momento del ministerio del Salvador, los israelitas habían dejado de ver a Cristo en sus observancias, apartándolo y agregando a la ley prácticas no autorizadas, que no tenían el simbolismo instructivo que señalaba hacia la verdadera y única fuente de su salvación y redención, Jesucristo. El mundo cotidiano de los israelitas se había desorientado y tornado confuso. Los hijos de Israel, en ese estado, creían que las prácticas y los ritos de la ley eran el camino a la salvación personal y en parte redujeron la ley de Moisés a un conjunto de protocolos administrados para regir la vida civil. Aquello requirió que el Salvador restaurara el centro de atención y la claridad de su evangelio. Al final, una gran parte de los israelitas rechazó su mensaje, incluso hasta el punto de acusar al Salvador de quebrantarla. Sin embargo, Jesús, en su Sermón del Monte, al hablar de la ley de Moisés, declaró: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Luego el Salvador, por medio de su expiación eterna, puso fin a los códigos, reglamentos y prácticas ceremoniales que observaba el pueblo de Israel en aquella época. Su sacrificio final condujo a pasar de las ofrendas de holocaustos a que entreguemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, de la ordenanza del sacrificio a la ordenanza de la Santa Cena. Versículo 4. Las tradiciones de sus padres. Donald D. Strom dijo: las tradiciones edificantes cumplen la importante función de guiarnos hacia las cosas del Espíritu, y aquellas que fomentan el amor por Dios, la unidad en la familia y entre las demás personas, son de especial importancia. Sin embargo, el poder de la tradición representa un peligro significativo, ya que puede ser la causa de que olvidemos nuestro patrimonio celestial. Para alcanzar metas eternas, debemos conciliar nuestra cultura terrenal con la doctrina del Evangelio sempiterno. Ese proceso requiere adoptar todo lo que sea espiritualmente edificante de las tradiciones de nuestra familia y de nuestra sociedad, y descartar todo aquello que sea una barrera para nuestra perspectiva y nuestros logros eternos. Debemos despojarnos del hombre y de la mujer natural que describió el rey Benjamín, y hacernos santos al someternos al influjo del Santo Espíritu. Para advertirnos de ese peligro y de su gravedad, también el profeta José Smith fue inspirado a aclarar una de las epístolas de Pablo al pueblo de Corinto, declarando: «Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo la sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de sus padres, y no creían en el Evangelio de Cristo, de manera que llegaron a ser inmundos. Les ruego que no hagan oídos sordos a esto, y no piensen que este principio se aplica solo a los demás y a su cultura. Sepan que es tan válido para ustedes como lo es para mí, en donde quiera que vivamos y sea cual fuese nuestra situación familiar. Las tradiciones que no deseamos son las que nos impiden efectuar las sagradas ordenanzas y guardar los sagrados convenios. Nuestra guía debe ser la doctrina que enseñan las Escrituras y los profetas. Las tradiciones que subvaloran el matrimonio y la familia, que degradan a la mujer, o que no reconocen la majestuosa función que Dios les ha otorgado, que honran el éxito temporal más que el espiritual, o que enseñan que el depender de Dios equivale a tener un carácter débil, todas esas nos alejan de las verdades eternas.
De todas las tradiciones que debemos cultivar dentro de nosotros y de nuestras familias, la tradición de la rectitud debe estar en primer lugar. Un sello distintivo de esta tradición es un amor inquebrantable por Dios y por su Hijo unigénito, respeto por los profetas y por el poder del sacerdocio, la búsqueda constante del Espíritu Santo y la disciplina del discipulado que transforma el creer en hacer. Una tradición de rectitud determina una forma de vida que acerca a los hijos a sus padres y ambos a Dios, y hace que la obediencia no sea una carga, sino una bendición. Versículo 7. Los niños pequeños son santos. H. Verlan Andersen dijo: cuando el Señor apareció en Zarahemla, estableció una sociedad unificada en la que no había pecado, ni crimen, ni guerras. Estas condiciones prevalecieron en algunos lugares por unos 300 años. Los registros describen con estas palabras cómo vivía la gente. Y no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Qué no daríamos por vivir en una sociedad como esa? Como sabemos, con el tiempo el pueblo volvió a cometer iniquidades y se convirtieron en gente tan orgullosa e inicua que tuvieron que ser destruidos. Pero ¿cómo es que pudieron esas dos razas vivir como una sociedad celestial por tanto tiempo? También nos podríamos preguntar, ¿cómo será posible que durante el milenio la gente se mantenga recta por casi 1000 años? La respuesta parece ser la misma en los dos casos, y creo que consiste en que los padres enseñen a sus hijos el Evangelio, especialmente durante ese periodo temprano de sus vidas en el que no pueden ser tentados. En Doctrina y Convenios 29, el Señor dice que los niños pequeños no pueden pecar, porque no le es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. ¿Cuáles son estas grandes cosas que se requieren de los padres durante el tiempo en que los niños no pueden ser tentados? Doctrina y Convenio 68 nos sugiere una respuesta. En esta revelación el Señor manda específicamente a los padres en Sión a que enseñen a sus hijos a comprender la doctrina cuando cumplan los 8 años y dice que si no lo hacen, el pecado será sobre la cabeza de los padres. En otra revelación dada en mayo de 1833, el Señor reprende a cada uno de los hermanos dirigentes de la Iglesia por no haber criado a sus hijos en la luz y la verdad y puesto en orden su casa. A pesar de que no se menciona un plazo específico de cuándo se debe de llevar a cabo, en la época en que esta revelación fue dada, los 4 hermanos que fueron reprendidos eran padres relativamente jóvenes, con niños pequeños en sus hogares. En esta revelación, el Señor señala que los niños, en su estado de infancia, son inocentes delante de Dios, pero que Satanás los despoja de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y las tradiciones de sus padres. Para prevenir tal cosa, el Señor manda a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad. Merlin R. Liebert dijo: el Señor da a los niños protección y comparte con los padres la responsabilidad de criarlos, mientras están en la tierra. Los niños no pecan hasta que llegan a la edad de la responsabilidad, que según el Señor ha determinado, son los 8 años. En realidad, a Satanás se le ha quitado el poder aún de tentarlos a cometer un pecado. El profeta Mormón enseñó: los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Los niños pequeños viven en Cristo, aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial, y también un Dios variable que hace acepción de personas, porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? Debido a que no pecan, no tienen necesidad de arrepentirse ni de bautizarse. El pecado original de Adán no los afecta,
porque Jesucristo ha expiado ese pecado. Mormón declaró que la costumbre de bautizar a los niños pequeñitos es una solemne burla ante Dios, ya que el arrepentimiento y el bautismo solo se aplican a los que son responsables de sus actos y capaces de cometer pecado. Debido a que todos los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad son puros, inocentes y están libres de pecado, obtendrán la salvación en el reino celestial. Cuando entendemos la condición especial de los niños pequeños ante Dios por su pureza e inocencia, podemos comprender el mandamiento del Señor de arrepentirnos y volvernos como un niño pequeñito y de bautizarnos en su nombre. El Señor se refiere a las cualidades de un niño que se desarrollan cuando alguien se somete al influjo del Espíritu Santo para volverse sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se sujeta a su padre. Una persona así se vuelve santa, como lo dijo Mosía. Los padres en Sión tienen una responsabilidad especial de enseñar y criar a sus hijos en rectitud. Se les debe enseñar a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años. De lo contrario, dice el Señor, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Esta enseñanza se debe impartir antes de que el niño sea responsable de sus hechos, mientras sea inocente y puro. Durante esos años está protegido para que los padres le enseñen los principios y las ordenanzas de la salvación, sin que Satanás interfiera. Es la época de ponerles una armadura como preparación para la batalla en contra del pecado. Cuando se descuida la enseñanza durante esa época, se les deja a merced del enemigo. Permitir que un niño entre en el periodo de su vida en el que Satanás lo atormentará y lo tentará sin haberle enseñado la fe en el Señor Jesucristo y los principios básicos del Evangelio, es como echarlo a la deriva en un mar de iniquidades. Durante esos años de formación, quizás aprenda a portarse mal, pero no a raíz de las tentaciones de Satanás, sino a causa de la mala crianza o del mal ejemplo de otras personas. Desde ese punto de vista, se entienden mejor las palabras severas del Salvador hacia los adultos que perjudican a los niños. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hacemos tropezar a un niño si le enseñamos mal o le damos el mal ejemplo, y esto lo hace violar un mandamiento, cometer un error, apartarse de Dios, enojarse, resentirse, e incluso volverse antipático o desagradable. En realidad, dentro del contexto de estas severas palabras del Salvador sobre cualquiera que hiciera tropezar a un niño, los que cometen ese grave error están en gran peligro.